bienvenidos al ombligo de la luna por Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. En estas épocas futboleras, en toda conversación lleva al Mundial de Fútbol. Código postal retro no podía quedarse atrás, pero siempre con contenido más divertido e interesante. Y hoy hablaremos de música y fútbol y pues preséntanos, Arturo Ortega y su código postal retro nos va a presentar qué fue lo que escuchamos. Así es, doctor. Lo que escuchamos fue al jefe Daniel, al duro Daniel, al inquieto Anacobero, con una canción de Daniel Santos, de los años 50, el jefe de Boricua, de los años 50, pero no está dedicado al fútbol, al Club de Fútbol Barcelona de España, sino está dedicado a un equipo muy popular en Ecuador, de la ciudad de Guayaquil, un equipo obrero, digámoslo así, ¿no? Pero entonces, se llamaba el Barcelona. Se llama el Barcelona de Guayaquil. Y esta canción es muy interesante porque al jefe Daniel le gustaba mucho hablar en sus canciones. Entonces al final tiene una narración del partido, ¿no? Muy interesante la canción. Que sabía de fútbol Daniel Santos. Pues probablemente si no hubiera sido un muy buen cronista deportivo de fútbol. Tiene una canción de caballos, el 5 y el 6, donde también hace una narración de la carrera. Le gustaba mucho hacer ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a hablar de el panball y la música. Y no ¿Qué se le dice el panball? Porque decían que cualquier panadero lo podía jugar. Y no necesariamente vamos a hablar de las canciones del Mundial, vamos a mencionar por ahí algunas, ¿no? Porque desde 1962 cada mundial tiene su propia canción. Musical. Y bueno, en México el fútbol se juega desde 1898, como sabemos lo traen los ingleses a Real del Monte en Pachuca, los mineros en Pachuca. Y toda la primera década y media, 2 décadas, hasta 1920, está prácticamente constituido por ingleses o por españoles. Los clubes eran originarios, gente originaria de allá. Y a partir de 1920 es cuando empieza los equipos con jugadores mexicanos. Podemos hablar del Luz y Fuerza, que después fue el Necaxa, los 11 Hermanos, mítico, el Pachuca, el Club América, que nace en la Santa María la Ribera. Exactamente. Y algunos... Atlante. El Atlante, por supuesto, el Atlante. Y bueno, hasta ahí es cuando los empiezan a jugarse en México. ¿Pero qué te parece si nos vamos a esta canción, que es la primera que se hace para un mundial? Es de Chile, 1962. Se llaman los Ramblers, un grupo chileno, es un rock and roll. Sí. Y bueno, esa famosísima selección del síndrome del Jamaicón, donde estaba Chava Reyes, estaba la Tota Carvajal, el Pichojos Pérez, un gran equipo mexicano, pero no nos fue tan mal. Hubo dos metimos 2 goles. Metimos 2 goles, ganamos un partido y se perdieron 2 partidos por 1 gol y por 2 goles. O sea que no fue tampoco hicimos el ridículo como lo llegamos a hacer muchísimos años después. Pero bueno, vámonos con esta a ver qué les parece. Es un rock and roll, se llama El Rock del Mundial, de Ramblers, Chile, 1962. El Mundial del 62 es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general, celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll, nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción. Toda Para nuestros amigos millennials hay que explicarles que el balón era de gajos, que eran de gajos Cuero, de piel cocidos a mano. Y que si eso se mojaba, pesaba el balón. No, y dolía, doctor. Y que le agarraran a uno un balonazo donde fuera. Donde fuera te ardía, ¿no? E incluso te dolía pegarle al balón, ¿no? O sea, por eso los zapatos estaban muy protegidos, pero bueno.
por supuesto, uno de los primeros ídolos mexicanos fue Horacio Casarín, que aparece en la película de Los hijos de Don Venancio, siendo el hijo. Así es, y que bueno, causa una gran borlote, queman el estadio cuando lo fracturan, ¿no? Y el árbitro era Fernando Marcos. Fernando Marcos era el árbitro ese día. El día que le quemaron, porque creo que no marcó ni foul. ¿Y por qué queman el estadio, doctor? Porque en esa época, hasta los años 40, 50, el fútbol era marginal, bastante marginal. Los estadios de concreto, el Estadio Nacional, después el de CU, eran para el fútbol americano, que eran los que convocaban miles de gente. Eran de madera. Y el fútbol era bastante... Tribunas de madera, y se jugaba... que además ese estadio que era el de las Asturias estaba en lo que ahora es el Metro Chabacano, hay una comercial mexicana. Ahí se jugaba, también había dos sitios más en el río, al lado del Río de la Piedad, donde estaba el Estadio Delta, ahora la plaza, el estadio de béisbol. Ahí había otra cancha. Y la última estaba creo que por la Condesa, por una cosa, Melchor Ocampo, por la calle de Melchor Ocampo. Eran los tres lugares donde se jugaba fútbol hasta los años 30. Las afueras de la ciudad. Las afueras de la ciudad prácticamente. Vámonos con esta canción de México 70, que también tuvo su canción. Son los hermanos Zavala. ¿Quién más podría ser? Eran los únicos que cantaban en todo. Así es, esto es Fútbol México 70. Los hermanos Zavala. Vamos. México, México, vamos a ganar este campeonato, lo vamos a disfrutar. México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes. Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, México 70 va a recibir. Y como que pretendía ser muy moderno. Muy moderno, Juanito por supuesto, 70 ¿no? era la mascota. Era la mascota de 70, en 86 fue Pique, que ahorita vamos a ver, igual con eso nos vamos, el famosísimo comercial de... Vamos a hacer una pausa, porque está esto tan emocionante y uno se está poniendo tan nostálgico que mejor hacemos una pausa y ahorita regresamos a Código Postal Retro con Arturo Ortega y la música y el fútbol.